Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a un nuevo live. Esto es Delirio al aire y hoy vamos a tener un live muy interesante titulado De ahorro, deudas y otros demonios. Y para esto vamos a dar la bienvenida al licenciado Carlos Isabel Fernández. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás, Lili? Buenas noches, bienvenido a todos. Gracias, bienvenido. Y bueno, vamos directo al tema. ¿Qué te parece si comenzamos platicando respecto a qué señales indican que una persona tiene buena salud financiera, más allá de cuánto dinero gana? Ya, entiendo. Mira, la verdad es que una persona con salud financiera no necesariamente tiene que ganar mucho, ¿vale? Sino está más enfocada al tema de cómo controla todo lo que gana, todo lo que gasta e inclusive a lo mejor hasta todo lo que debe. Em, el saber cuánto entra y cuánto sale durante un periodo siempre es indispensable para una persona mantener su tranquilidad, ¿vale? El saber que tienes la suficiente liquidez para poder pagar tus compromisos es muy importante porque eso te da una capacidad de poder inclusive tener una liquidez para imprevistos. Ahora bien, muchas ocasiones creemos que la parte emocional y la parte del dinero son cosas separadas, cuando no lo es. Un ejemplo muy vivo es el hecho de tener decisiones financieras o de salidas de dinero en los picos, es decir, cuando estás muy feliz o cuando estás muy triste, siempre van a impactar y te vas a arrepentir al final de ello. Entonces, es súper importante que esa parte emocional siempre esté controlada, porque si no, al final vas a estar intranquilo en la parte financiera. En pocas palabras, la salud financiera no solo mide el ingreso, no está enfocado en eso, sino en el nivel del control, en el orden, y que esto te va a traer una tranquilidad financiera para cómo estés llevando a cabo todo tu dinero. Hay una frase que me gusta para esta pregunta, que la voy a mencionar, es: la salud financiera no empieza cuando ganas más, sino empieza cuando tomas un control de lo que actualmente ya tienes. Muy bien, entonces en pocas palabras podríamos decir que parte de este control es tener claro cuáles serían nuestras entradas, es decir, cuáles son nuestros ingresos y por otro lado también saber cuáles son nuestros gastos, es decir, nuestras salidas. Es correcto. En la experiencia que yo tengo a nivel corporativo, se maneja de la misma forma. De saber exactamente dónde viene, cuánto es y cuál es la aplicación de sus ingresos es importante para una empresa. Pues para una familia es exactamente lo mismo. El saber cuál es el monto del ingreso, de dónde proviene, si es una sola fuente o son varias fuentes, el llevar el control de esos gastos también es súper importantísimo para no salirte de ese presupuesto. Y eso al final, en la parte emocional, te va a dar una tranquilidad de no tener o adquirir deudas que no sean necesarias. Exactamente. Y por supuesto esto no es fácil. ¿Cuál es el error más común que cometen las personas al administrar su presupuesto mensual? Entiendo. El error más común a nivel personal, y seguramente nos vamos a identificar muchos, es no saber dónde está el dinero, dónde se fue el dinero. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado diciendo, es que se me fue como agua? ¿Eso qué significa? Que hay muchas personas que en general tienen sus gastos generales, hablando de educación, vivienda, llámese hipoteca o renta, transporte, alimentación, en general todos esos gastos que son importantes en el día a día. Pero muchos de nuestros gastos pequeños, que a veces se les llama gastos hormiga, ni siquiera tenemos conciencia de ellos. ¿Cuáles pueden ser esos? Suscripciones a plataforma, pagos digitales que tienes contratados y ni siquiera te diste cuenta, algunos pagos o algunos gastos inclusive por ahí que hiciste por emoción, por presión social. Y hay uno muy importante que estoy seguro y que muchas veces no nos damos cuenta,
es el tema de las comisiones y los intereses que pagamos por servicios financieros. Hablando específicamente de tarjetas de crédito. Si alguna vez tienen por ahí alguna curiosidad, vean la tasa de interés de una tarjeta de crédito y a veces supera el 80% anual. Es una barbaridad. Pero como está diferido mensualmente y tú solamente te dedicas a pagar a veces el mínimo y a veces no, pues obviamente te sigue generando muchísimo gasto que ni siquiera te das cuenta. ¿Sale? El problema de esos gastos pequeños es que al final, si los vas sumando, pues te representan un muy buen tamaño de monto que si los comparas con los grandes, a lo mejor es equiparable o a lo mejor hasta más. ¿Vale? Otro error también que puedo detectar muy común es que llevar el presupuesto de la familia en la mente. Sé que en mi nómina cayeron 25,000, 50,000, 100,000 pesos, dependiendo de cada quien. Siempre en tu mente va a haber dinero, aunque en tu cuenta bancaria y abajo. Y a veces ese tipo de forma de control mental, pues se vuelve en un descontrol. Porque inclusive haces pagos con tus tarjetas y estás comprometiendo el dinero futuro. Ni siquiera lo has ganado. Y entonces, ¿eso qué significa? Que te estás yendo hacia la intranquilidad futura. ¿Vale? No estoy diciendo que nos tengamos que restringir, ¿no? Yo creo que con comenzar a tener un poco más de observación de todos los gastos que tenemos, hacer un análisis precisamente de todos esos gastos pequeños sobre todo, y por qué no, a lo mejor también de los grandes, hacer ese análisis, podemos, estoy seguro, tomar mejores decisiones con nuestros propios gastos. E inclusive en algún momento descartar algunos, cancelar a otros, eh, hacer ahorros inclusive para un objetivo en específico. Esos son los principales. Cierro esta pregunta con una frase que dice, el dinero no desaparece. Muchas veces se fuga en decisiones que no estamos midiendo. Eso es lo que yo llamo gasto hormiga a nivel financiero familiar. Y ahora cuéntanos, ¿qué consejo le darías para alguien que nunca ha llevado un control de gastos? ¿Cuál sería el primer paso para empezar hoy mismo? Sí, como lo definimos al principio, la salud financiera va muy relacionada con el tema del control de tus ingresos y gastos. Entonces, con base en eso, el primer paso para alguien que nunca ha llevado un control es hacer una lista. Hacer una lista de todos los gastos que haces durante un mes. Y no estoy hablando de una app complicada, es más, ni siquiera estoy hablando de un archivo de Excel formulado ni nada complicado. Lo puedes llevar inclusive en una libreta. Inclusive lo podemos llevar en el celular, en el blog de notas cuando hacemos algún tipo de pagos. ¿Qué tipo de registros tenemos que hacer? Todos. Transferencias que hagas, pagos digitales, antojos que tengas en la calle inclusive. Todos esos que pueden ser desde los grandes que ya mencionamos en la anterior pregunta y hasta los pequeños. Cuando entres a los pequeños, seguramente vas a tener que analizar todas esas suscripciones que tienes y que hay veces que ni siquiera ocupas o que ocupas de vez en cuando o cuando te acuerdes. ¿Vale? Ahora, no es que estés juzgándote durante este periodo de 30 días, que estés registrando día a día tus gastos, ni que te estés castigando de hoy no me voy a comprar nada porque me estoy autocontrolando. No, por el contrario, lo que estamos buscando es perfectamente tener en el escritorio la realidad de los gastos de toda la familia o inclusive tú de forma particular, para que así el diagnóstico sea real, siendo esos gastos los que verdaderamente haces día a día. Terminando ese periodo de los 30 días, lo que les recomiendo es hacer precisamente una clasificación de los gastos. Desde los gastos necesarios como etiqueta, los gastos que pues se pueden reducir o los gastos que inclusive hayan sido por impulso. Y voy a incluir otro, los gastos que vamos a cancelar, gastos que no ocupamos. Es más, ni sabíamos que existían. Entonces, lo mejor, con base en el control como función principal de la salud financiera, es tener ese control físico.
en una libreta, en tu blog de notas, en tu Excel si quieres, para que al final hagas un diagnóstico de todos sus gastos que realmente necesitas analizar y tomar una decisión más clara de qué es lo que se va a quedar y qué es lo que no. Termino esta pregunta con una frase que dice, antes de recortar gastos, hay que mirar la realidad sin maquillaje. En palabras coloquiales es, si necesitas tener el diagnóstico como un doctor, solamente necesitas ver todo lo que tiene dentro, ¿no? Todos los síntomas que pueden presentar para saber exactamente cuál es el problema. Listo. Bien, ¿y ahora qué te parece si nos cuentas qué porcentaje de los ingresos recomiendas destinar al ahorro y cómo pueden adaptarse esta regla a diferentes niveles de ingreso? Los cánones de las finanzas dicen que está recomendado entre un 10 y un 20% del ingreso. Pero vamos a ser realistas. La verdad es que no todas las personas podemos empezar con ese nivel. Entonces, ¿qué significa eso? La persona ahorra, la persona tiene que ahorrar por un objetivo. ¿Ok? Ahora, el ahorro debe ser por un hábito. Esa palabra es tan importante como el mismo monto que vas a ahorrar. Es más, sobrepongo el hábito sobre el monto que vas a ahorrar. ¿Por qué? Porque lo importante es separar ese monto, inclusive antes de que comiences a separarlo o gastarlo. Muy comúnmente hacemos lo contrario. Primero los gastamos, lo invertimos y después lo que sobre lo mandamos al ahorro. ¿Qué crees? Estoy seguro que la mayoría de las veces no sobra. Entonces tiene que ser al revés. Primero separamos el ahorro y después gastamos. Ahora, es tan importante el hábito y la constancia del ahorro, sin importar tanto el monto. Puedes comenzar con 50, 100, 200 pesos a la semana, no lo sé, de acuerdo a las capacidades de cada quien, y que son muy respetables, obviamente. El tema es que esa constancia te va a hacer esa bolsa que regularmente es un fondo de emergencia. Hay que adaptar, obviamente, ese hábito de ahorro de acuerdo a la etapa en la cual cada uno está. No es lo mismo para alguien que es soltero y que tiene un ingreso 100% para él, a alguien que tiene una familia de 2, 3 hijos. Pero aquí lo más enfático que quiero dejar claro es, ahorra, hazte el hábito. Recuerda que si haces un hábito, pronto se va a dar como una regla de tu vida que ya no te costará, ya no te va a costar ese ahorro. Y con el paso del tiempo, que es la función del tiempo con el dinero, verás que ese ahorro se convierte en una muy buena fuente para poder soportarte cualquier imprevisto. ¿Vale? La clave del ahorro completamente es la constancia y que siempre sea progresivo. ¿Progresivo por qué? Porque si empezaste con 50, te aseguro que después de 6 meses vas a estar ya ahorrando 80, 100, 200 pesos. ¿Por qué? Porque cada vez te va costando menos ahorrar. Cierro esta pregunta con una frase que dice, el hábito vale más que la cantidad inicial de ahorro que haces. Fíjate que yo creo que la parte del ahorro tiene que ver mucho con la cultura y desafortunadamente en muchas ocasiones tenemos como muy arraigada la idea de gaste ahora y pague después, desafortunadamente. Sí, correcto. De hecho, eh, voy a profundizar un poco más de este tema del ahorro. Hay un tema crucial que he visto, el tema de la parte del retiro, viendo hacia el futuro. Para los que tuvimos suerte todavía de pertenecer a la ley 73 y que nos va a tocar inclusive una pensión, pues a veces decimos, ya la hicimos. Sin embargo, la mayoría de la gente actualmente que labora, pues está dentro de la ley 97, que es la nueva y que solamente va a, a obtener un ahorro a través de un Afore, y el cual ese monto se va a destinar en el momento de llegar a tu edad alcanzada de 65 años. Si concientizamos a nuestra población en general de hacer ese hábito de ahorro
de alguna forma, que comience, ese es el punto, que comience a hacer un ahorro para ahorita a lo mejor un objetivo pequeño o un objetivo a corto plazo y después un objetivo a largo plazo como un sistema de retiro, te puedo asegurar que vamos a evitar muchos problemas para ese futuro que vemos tan lejano, pero que no lo está. Yo creo que es importante eso, ya saliendo un poquito del contexto, pero sí que aplica esa definición de ahorro para las personas. Sí, claro. Y fíjate que si bien este último comentario está como más dirigido a aquellas personas que estamos como en la mediana edad, que estaríamos hablando de la década 40, 50, yo considero que también sería muy importante en personas jóvenes empezar con esta educación financiera. Sí, sí, correcto. Eh, yo voy a aperturar este tema, inclusive lo podemos dejar para alguna otra sesión ya muy específica para el tema del ahorro. Ahora que estoy en la parte patrimonial, puedo decir que yo he tenido experiencias de una proyección de ahorro de un joven de 25 años y cuando se retira va a recibir 4 o 5 millones de pesos. Y lo primero que yo Wow. digo ahora, te digo, si yo hubiera sabido eso, lo hubiera hecho. Ya no, ya no tengo esa edad, obviamente. Pero yo creo que mi función en ese momento es precisamente concientizar a la gente de piensen en el futuro, de verdad que llega muy rápido, muy, muy rápido. Y entre más preparados estemos, es mejor. Y bueno, y con relación a esto, ¿qué hábitos financieros suelen tener en común las personas que logran estabilidad económica a largo plazo? Recapitulando un poco, desde que comenzamos la sesión, dijimos que una salud financiera está relacionada siempre con el control. El primer hábito que yo pondría es, sé consciente de cuánto estás ganando, pero sé más consciente de cuánto estás gastando. Si te quedas en ceros cada quincena, si tu cuenta se queda en ceros, hay un problema, porque siempre debe de haber un ahorro. El segundo es, evita comprometer esos ingresos a futuro. Las tarjetas de crédito no es una extensión de tu sueldo, es una forma de pago nada más, inclusive financieramente para financiarse. Pero evita que siempre digas, no me importa, lo voy a pagar hasta diciembre del no sé qué año. Ah, sí, es a meses, intereses a 3 vidas. Esos son ganchos financieros que obviamente las empresas hacen con la finalidad de tener un impacto fuerte en sus ventas. No comprometas los ingresos futuros de ninguna forma. Si lo haces, entonces paga a tiempo, porque si no pagas a tiempo, te estás haciendo una bola de nieve que se llaman intereses. El cuarto sería el ahorro, que es el tema que acabamos de tocar en la anterior pregunta. Y insisto, el ahorro tiene que ser constante, siempre, con un monto al menos inicial, siempre progresivo a la alza, para que sea cada vez mayor y que realmente ese monto te ayude en algún momento, primero como una bolsa de emergencia que vayas a tener, e inclusive después la etiquetes de tal forma que digas, me voy a comprar o voy a dar el enganche de un departamento, o voy a comprar una maquinaria para mi empresa, o voy a irme de vacaciones, ¿por qué no? También, pero a lo mejor también voy a ahorrar para mi sistema de retiro, el que tenga esto, ¿vale? El quinto lo pondría como, hay que revisar todas las decisiones que vas a hacer, sobre todo las grandes. ¿Sale? Es bien importante mencionar lo que dijimos de ten cuidado con la parte emocional. No compres por emociones. No cuando estás muy feliz ni cuando estás muy triste. Esos picos son sumamente delicados. Tienes que ser consciente de lo que vas a comprar. Tienes que ser consciente que ese dinero sí lo tienes para que nunca te desprotejas y para que nunca ese dinero esté comprometido en el futuro. Ten, otro consejo sería, ten una visión preventiva. No esperes a que llegue una emergencia. Tienes que prepararte poco a poco antes. ¿Cuántas veces hemos visto con personas cercanas o inclusive familiares
de que algún accidente, incidente, tema de salud surgió y andan consiguiendo dinero donde se pueda. Siempre tenemos que tener un colchón, coloquialmente, como se dice, para todos esos imprevistos. Es importante tenerlo para que no te descapitalices, porque lo peor que puede suceder es tener una emergencia cuando menos tienes dinero. ¿Vale? Otro hábito sería, ya lo dije, el tema de las emociones, no comprar por emociones. Inclusive, y voy a agregar un concepto, ni siquiera por presión social. Es que ya se compró el iPhone 18 Pro Max, no sé qué, de 55,000 pesos, y yo también necesito tenerlo, porque si no la gente me ve mal. Esa idea solamente la tienes tú en la cabeza. Solamente tú te la estás implementando. Evita eso. No te estés comparando con nada, siempre desde el punto de vista ahorita financiero. Y por último, voy a cerrar con la frase de esta pregunta. La estabilidad financiera es más de constancia que de suerte. Depende siempre de ti. Fíjate que a mí me gustaría agregar un consejo a los que ya nos mencionaste. Y justamente es que en ocasiones estamos acostumbrados a consultar expertos en lo que puede ser a nuestra salud física, a nuestra salud mental, a lo que es nuestra alimentación. Pero sería muy bueno que pudiéramos también acercarnos a un experto como tú, en este caso cuando necesitemos una orientación o una asesoría financiera. Entonces, para terminar, me gustaría que nos pudieras comentar si alguien está interesado en contactarte para una orientación o para alguna asesoría en finanzas, sí nos puedes decir cómo te pueden contactar. Claro, podemos hacer ya una sesión obviamente individualizada por temas de confidencialidad de la información. Hacemos una revisión de su situación y dar una claridad para ver cómo está actualmente como diagnóstico. Y pues igual podríamos hacerlo a través de la página, que me escriban de forma privada, aquí en la página, y con gusto yo los atiendo. Podemos hacer una revisión inicial, inclusive, y poderles darles un diagnóstico. Y para terminar, quisiera pedirte, por favor, si nos pudieras hacer un breve resumen de todo lo que hemos platicado a lo largo de esta sesión, antes de despedirnos, por favor. Claro, así a grandes rasgos. 1. La salud financiera es un sinónimo de control de tu gasto, de tu ingreso y de tus deudas. No hay más, no hay una varita mágica. Y esto solo depende de ti, ¿vale? 2. Ese control lo tienes que llevar como un registro. No lo dejes solamente, jamás. Tienes que llevar un registro de control de gastos, de ingresos, si hay uno o dos ingresos, sumarlos y siempre es saber hacia dónde se va el dinero. El dinero no desaparece nunca, se va a alguna parte y muchas veces no sabemos hacia dónde se va. Entonces es muy, muy importante tener ese control de gastos. Y 3, el ahorro. El ahorro es una base fundamental de la pirámide que te va a proteger en primera instancia por algún imprevisto y en segunda instancia viendo hacia futuro, porque ese ahorro se va a convertir en una meta a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de lo que tú quieras o hacia dónde lo quieras enfocar. Y con todo eso, en general, lo cierro en un círculo y le pongo la capa de la tranquilidad financiera. Si mantienes todos esos 3 pasos como de forma general, te aseguro que vas a estar tranquilo, vas a estar durmiendo más tranquilo por las noches, no te vas a estar tronando los dedos para estar pagando deudas que adquiriste por emociones y que seguramente no te vas a convertir ya en el bombero de apagafuegos de deudas por todos lados, que por presiones sociales
o por simple emoción lo hiciste. Bueno, y no me queda más que agradecerte y por último invitarlos para que no se pierdan una segunda parte de esta conversación con Carlos e Isabel Fernández, porque vamos a estar abordando esta parte de cómo influyen las emociones e incluso en nuestra salud financiera. Sí, ese tema que vamos a tocar en la siguiente sesión, Lili, es bien, bien importante porque ahora comprar es tan fácil como estar recostados en tu sillón y con dos deditos ya compraste, a donde sea, en cualquier parte del mundo. La facilidad de comprar se ha hecho tan accesible que pues, obviamente se nos olvidan las cuentas, se nos olvida el ingreso, se nos olvida el gasto y al fin y al cabo para eso trabajo, lo hemos dicho. Entonces, sí es bien importante tener bien reglas específicas y lo trataremos en la siguiente sesión. No sé si quisieras agregar algo antes de terminar esta sesión. Eh, que la libertad, la salud financiera no es un mito, no, es algo que nosotros construimos día a día y de igual forma, si no tienes estructura, también la destruyes día a día. Cada día vas a estar más endeudado. Entonces, es importante comenzar. Ese es el primer paso para cualquier proyecto. Y en el aspecto del dinero, es un tema a veces inclusive cultural. El dinero siempre llama dinero, pero si el dinero no lo administras y no lo controlas, se te va a ir de las manos, te lo aseguro. Sé muy consciente de cuánto ganas, cuánto gastas, en dónde está ese gasto, y te aseguro que esa salud financiera va a llegar. Tal vez no de un día para otro, no puedo prometer eso, pero con el paso del tiempo y con buenos hábitos va a llegar. Buenas noches, muchas gracias a todos los que se conectaron. No olviden seguirnos en todas nuestras redes y en nuestros próximos videos y lives. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Esto fue Delirio Live.